Programática en Digital Out of Home, el podcast sobre programática en exterior con los mejores profesionales del sector. Hoy con Yolanda Marugán, directora de proyectos y clientes en Cuende. Hola y bienvenidos al 7º programa del podcast de la publicidad programática en exterior. Hoy nos encontramos en el penúltimo programa de esta temporada y no hemos querido dejar llegar al último programa para hablar de uno de los temas más candentes y que más debate generan en el mundo de la programática en exterior, y es el tema de la medición. Para ello contamos hoy con una invitada excepcional, con Yolanda Marugán, directora de proyectos de Cuende. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo no vamos a venir aquí a hablar de medición? Bueno, es un tema que muchas veces tampoco se quiere debatir, o sea que yo te agradezco enormemente que tu presencia aquí. Yolanda, repasando tu currículum, veo que tienes una gran vinculación con televisión, pero también con el mundo de la medición. ¿Cómo se despierta en ti esta pasión por la medición? ¿Cómo es eso de cambiar la televisión por el mundo exterior? Cuéntanos más de ti. Pues, a ver, el mundo de la medición, todo empieza cuando estoy en la universidad, en los últimos años, que me planteo hacer la tesis doctoral. Y dándole vueltas de qué hago la tesis doctoral, pues al final yo tenía una asignatura en la universidad que me gustaba muchísimo y que la impartía un profesor que, bueno, es reconocido en los medios, José Miguel Contreras, que bueno, nos contaba todas las pasiones de toda la programación televisiva y demás, pero lo importante es que tenía siempre una visión muy yankee, muy de Estados Unidos, de lo que era la programación televisiva y muy del análisis de datos para la toma de decisiones de programación. Entonces, al final lo que decido es hacer mi tesis doctoral partiendo de esos datos de medición. Justo coincide que aquí en España lo que se está implantando o está recientemente implantado lo que es la medición de mercado en televisión, cuando empieza Ecotel, bueno, y todo el proceso de cuando hay varias empresas de medición, el mercado se da cuenta que no puede haber varias empresas porque eso no ayuda al mercado, sino que lo que hace es que lo dificulta más. Entonces, bueno, todo el proceso de creación desde Ecotel hasta lo que es ahora Kantar, pues bueno, pues yo lo viví muy de cerca en los primeros tiempos. Y entonces ahí empieza todo el tema de medición con la tesis doctoral y luego esto va evolucionando hasta el punto de que cuando bueno, yo consigo entrar en Telemadrid al gabinete de audiencias para analizar datos y para investigar, y hay un momento en que bueno, pues una persona de allí de Telemadrid, José Miguel Contreras otra vez, que estaba allí, pues me propone ir con él y con un equipo que se estaban marchando de Telemadrid, irme con él y con ellos a la empresa que estaban montando. Y entonces ahí es cuando se monta, o montamos, y digo montamos no porque yo fuera no estuviera en el accionariado, pero sí porque estaba el primer día enchufando cables, se monta lo que fue la principal consultora audiovisual en aquel momento, orientada a programación y análisis de datos, que es GECA y que sigue en activo después de muchos años. Bueno, justo el año pasado hicimos ahí en muchos aniversarios. Y bueno, pues entonces ahí empieza, entonces bueno, pues yo empiezo luego a partir de ahí, ya salgo de la consultora, paso a televisión, marketing, y siempre muy vinculado a lo que es el mundo de marketing, pero siempre muy vinculado al mundo de la medición. Entonces, bueno, pues toda la parte de el Consejo de Control de Kantar, de Sofres o de Taylor Nelson, o sea, según las etapas, la parte de AMC, la Junta Directiva, pues bueno, pues todo eso fue esa unión de esa pasión del análisis de datos, pero muy orientado a la toma de decisiones sobre programación, que era la parte que yo estaba en el área de contenidos de televisión. Y entonces, bueno, pues todo eso fue evolucionando, fue cambiando, pasé por distintas televisiones. Hay un momento en el que ya hay que parar de televisión. Me dedico, bueno, hago televisión centrada ya no tanto en los datos, sino en lo que es la gestión de canales de televisión. Eso dura poco porque a mí también me siguen faltando datos y bueno, y por distintas razones. De ahí paso a la parte del Instituto de Radio Televisión Española. Entonces estoy como 3 años dirigiendo el centro de formación que me permite estar muy de cerca con las nuevas tendencias, nuevas formaciones, máster, tal, no sé, siempre audiovisual
Y yo en todos los máster o en todas las formaciones siempre intentaba meter la asignatura de investigación, de análisis de datos, pero me seguía faltando algo también. Y bueno, pues de ahí volvemos no a televisión, pero sí al mundo de los datos desde una agencia, paso a OMD, empezamos a trabajar en investigación y bueno, que estoy aquí, en Cuende, con el tema de la medición de datos. Bueno, desde luego, tienes una gran experiencia, un gran bagaje, has vivido mucho, entiendo, transformación de medios. Algo que hemos visto en anteriores programas ha sido como la tecnología de activación de diferentes canales, todo lo que es relacionado con la tecnología programática, pues ha tenido que ir adaptando a estos nuevos canales y, lógicamente, esto afecta también a la medición y cómo se integra en esta medición. ¿Cómo has vivido tú o cómo crees tú que se crea un modelo de medición cuando se digitaliza un canal tradicional como es en el caso de Exterior? A ver, yo creo que es muy importante toda la llegada de la tecnología, porque la tecnología lo que sí que te permite automatizar muchas actividades, muchas acciones, muchos triggers, lo que es automatizar también lo que es la gestión de compra. Todo te permite también acercarte a ese mundo digital que tanto añoramos o que tenemos tan cerca con el tema de Internet. Es decir, nos facilita muchísimas cosas. ¿Qué sucede con medición? Pues bueno, pues que al final con medición, cuando tú estás trabajando con tecnologías aisladas, quiero decir, de parte, o tecnologías que no son mediciones de mercado, que están muy bien, pero te ayudan a medir fenómenos muy concretos y dependiendo de la tecnología, pues vas a tener un mayor alcance o menor. Pero yo, precisamente por todo lo que te he comentado, siempre he tenido la filosofía, y en este caso esta empresa también, que las mediciones, que están muy bien para eficientar, para optimizar muchas campañas, pero todo esto también lo que tiene que tener es mucho sentido en un contexto de medición de mercado. Contexto programático, contexto de medición de mercado, es de alguna forma lo que también tiene que dar garantías al propio anunciante. No sirve, yo entiendo que no sirve de mucho que yo te pueda dar un dato de una campaña si no lo puedo valorar en el tiempo o si la metodología de medición que he aplicado no tiene nada que ver con la campaña de la empresa de enfrente o de la otra marca o incluso de mi misma marca, pero 5 meses después. Es decir, no te permite la comparativa porque al final no sabes qué estás comparando. Ya todos acabamos llamándolo igual, pero no siempre se mide con los mismos algoritmos, las mismas fuentes, los mismos datos. Entonces, el cómo lo vemos como un complemento fantástico, pero se ve sobre todo eso, un complemento que te permita lo mejor de los dos mundos, el analizar mejor o mayor precisión en toda la parte de los fenómenos más concretos, más aislados, pero a ser posible integrado dentro de una medición que sea más transversal, más independiente incluso, porque al final, cuanto más independencia hay en la medición, yo creo que es más transparente y más neutral para todos, que al final mides igual de bien para todos, igual de mal para todos. Entonces, yo creo que es eso. Lo vemos muy bien, un complemento fantástico, pero a ser posible integrado dentro de algo más global. En Cuende contáis con Geomex 4.1, creo que es la versión actual. Estamos en 4.0. ¿4.0? Sí. Cuende Geomex, Cuende es la empresa, Geomex el producto de España. Fíjate que lleva muchos años operando en España y aunque la gestión es privada, igual que Kantar en televisión, realmente es una medición que sale por iniciativa del propio mercado. Son las principales agencias, las principales exclusivistas, quienes tienen el impulso de montar Geomex, y por eso existe el Consejo de Geomex y por eso, pues bueno, pues siempre han estado ahí vinculando toda la plataforma, se vincula, se activa y se toman decisiones en equipo y en conjunto. Siempre ha habido una vocación de mercado precisamente por eso, porque las mediciones de parte no sabemos hasta qué punto pueden ayudar a lo que es el conjunto del mercado. La suma o la unión de todos los esfuerzos, al final ya no solo te ayuda a tener una medición de mercado que te pueda permitir comparar un dato con otro, una campaña con otra, sino que también te hace sumar muchos esfuerzos y recursos para ir mejorando o ampliando
esa medición, porque al final estamos hablando también de algo que sea escalable, y cuando hablo escalable estamos hablando pues que puedas llegar al mayor número de municipios posibles de medición en España, que ahora pues bueno, de forma toda la vez pues medimos en torno a los 1.200 municipios, que estamos hablando de más del 80% de la población donde se concentra, ¿no? Entonces, bueno, pues Geomes es eso, Geomes es medición de mercado, nace como vocación de mercado y continúa con vocación de mercado. Y por eso incluso en esa vocación, el punto actual, es en el que estamos abriendo la plataforma para poder crear estándares, porque tú ya sabes que al final cuando hay muchas mediciones, pues al final pues bueno, pues es muy difícil esa comparativa. Entonces, si abrimos esa plataforma, que es el punto en el que estamos, y cuando digo abrimos, quiero decir, estamos haciendo más accesible el poder participar de ella, estamos intentando, la estamos abriendo para el inventario, la estamos abriendo para las mediciones, para que haya una capa común de todas las actividades y que todas las marcas, agencias y empresas puedan construir encima de esa base común. Entonces, entendemos que toda esa es la parte que realmente puede ayudar al mercado. Cuanto más homogeneizado esté todo, cuanto más estemos juntos, más energía, será fantástico. ¿Qué significa? Pues eso, que todos los esfuerzos, todas las novedades, todas las tecnologías, por supuesto, intentar ir incorporándolas a medida que se pueda y que sale. Y una vez que entiendo que ese empuje de los diferentes agentes por tener un estándar, cuando nos enfrentamos realmente luego a la medición en una vía pública, en audiencias en vía pública, ¿cuáles son los retos particulares frente a otros canales a los que nos enfrentamos? Y si existen limitaciones legales a este tipo de medición. A ver, yo creo que uno de los problemas que siempre ha tenido la medición de exterior, y digo problemas, que no son problemas, son retos, es la complejidad del propio medio. Y esto hace que incluso haya países que todavía lo que es una medición de mercado consistente no existan. Sí, hay conteos, hay otro tipo de datos, pero una medición consistente, transversal, escalable, hay países que siguen sin tenerlo. ¿Por qué? Pues porque al final tú piensas que hay que medir soportes grandes, soportes pequeños, soportes fijos, personas en movimiento, soportes en movimiento, indoor, outdoor, es decir, tenemos un nombre muy genérico para muchas mediciones más particulares, muy distintas. No puedes coger y medir, como por ejemplo en televisión, de forma transversal todas las televisiones. No, indoor, outdoor es hay una parte de metodología, y digo parte, que es diferente, y hay otra parte que no, porque se acaba integrando dentro de esa plataforma transversal, que al final ese reto también es muy importante, el coger y decir, yo puedo tener distintos entornos, distintas mediciones, pero que tengan una base común en sí misma que me permita también esa comparativa. ¿Por qué? Porque al final yo entiendo que tú como exclusivista vas a querer saber cuánto te rinden tus soportes de exterior y tus soportes de centros comerciales. Y el anunciante o la marca que hace la campaña va a querer saber cuál es el resultado de su campaña, tanto si está en un entorno como si está en otro. Entonces, son retos muy, muy complejos y que además conllevan en todo su desarrollo un equilibrio que no es fácil. Y digo un equilibrio en el sentido de data de calidad, que es importante, el poder trabajar con tecnología que te permita escalar y modelos, legislación, y bueno, y todo esto poder empaquetarlo y poder gestionarlo a las velocidades que requiere el mercado, pero sobre todo mucha escalabilidad. Retos legales, me preguntabas. Sí, sobre todo un poco enfocado porque nos preguntan siempre mucho, hablabas de conteo, de tecnología, pero una pregunta muy recurrente es, oye, ¿qué pasa con las cámaras? ¿Pueden utilizar cámaras? Entiendo que ahí es donde entran las restricciones legales, por ejemplo. Ahí en otros aspectos, me imagino. Sí, la verdad es que la parte buena de los tiempos que vivimos es que hay mucha tecnología, mucho avance. Hay más fuentes de datos de las que había antes. No todo es de calidad, entonces hay que trabajarlo muchísimo. Y efectivamente hay que trabajar toda la parte legal. Bueno,
en Europa, en España, hay 4 directivas que realmente están regulando toda la parte de ley de protección de datos y que realmente se pueden estar aplicando. La ley de protección de datos, comunicaciones electrónicas, etcétera. Y además, incluso en el caso que tú has mencionado de determinadas tecnologías, algunas incluso están consideradas por la ley como especialmente sensibles. Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer, o sea, incluso en estas existe diversidad, es decir, que puedes tener los seguimientos pasivos de Wi-Fi, conteos de beacons, móviles SDKs, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la legislación lo que te dice es que efectivamente tienes que tener muchísimo cuidado, hay una serie de requisitos y recomendaciones, y pese a esos requisitos y recomendaciones, y esto que voy a decir es en general, no es especialmente de estos sistemas de medición, pero lo que sí es cierto es que estas legislaciones te están diciendo qué tienes que cumplir y qué no. Entonces, bueno, hay grandes tecnológicas que pese a eso y con grandes gabinetes jurídicos detrás, pues han sido multadas porque no cumplen. España estamos en el ranking de los principales sancionados por incumplimiento. Entonces, bueno, no significa que esto no cumpla, significa que hay que trabajar muy bien esa legislación y sobre todo que los consentimientos y la definición de lo que es dato personal, etcétera, que esté muy, muy controlado, porque incluso teniéndolo controlado, a veces se producen brechas de seguridad que también las leyes de protección de datos, pues bueno, pues tienen menciones específicas para ello. Entonces, legislación sí, nos va a ayudar muchísimo para dar garantías a las personas, pero bueno, pero estas tecnologías existen y, como digo, siempre van a estar muy bienvenidas, siempre que cumplan todos estos elementos de legislación, pero que además las podamos integrar. Incluso ya no estamos hablando solo de legislación, incluso estamos hablando, a ver cómo lo digo, creo que hay un discurso un poco político, en términos de, un poco mucho político, en términos legales, y también hay un discurso de responsabilidad de determinadas marcas, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, hay marcas, Apple, por ejemplo, está haciendo de la privacidad su bandera. Entonces ya no solo es un tema de que la legislación te vaya a limitar o no te vaya a limitar, es que a lo mejor las propias marcas ya están implementando sistemas para esa privacidad. Entonces casi todas las últimas versiones de Apple ya tienen unos sistemas muy estrictos de privacidad, incluso ha lanzado campañas en ese sentido. Hay teléfonos que ya los están llamando teléfonos éticos, porque están impidiendo que se les pueda rastrear. Entonces, bueno, hay empresas que, bueno, que por ejemplo, están tan comprometidas con estos puntos que dentro de sus políticas están dejando de utilizar third party, ¿vale? Solo la suya. Pero en este sistema o en esta evolución habrá que ver hasta qué punto quieren llevar la conversación con sus propios usuarios a través de su first party data, ¿no? Entonces hay un tema, yo creo, de discurso político y también un tema de marca, en muchos sentidos. Te escucho y oigo al final dificultades, retos. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo creo que son retos, pero lo importante es que quizá en el discurso me he centrado en las limitaciones, pero eso no es la clave. La clave es saber dónde está esa limitación, pero sobre todo dónde está ese beneficio. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Por eso insisto que yo creo que son mediciones que están estupendas, fantásticas, maravillosas y que vienen a sumar, y que yo creo que es la clave. Y en programática estamos encontrando pues, un montón de herramientas. Yo creo que en el mercado hay herramientas que vienen a sumar. Por ahí va mi siguiente pregunta y es, ¿existe algo que es estándar universal? Lógicamente es el concepto de playout, de emisión. Sabemos que una creatividad se emite en una pantalla siempre es algo unitario. Ahora, sobre todo cuando hablamos dentro del ecosistema programático, hablamos de impactos, de personas impactadas por esas emisiones. Vemos lógicamente la importancia de mejorar estos procesos de medición. Entendemos que el beneficio es para los anunciantes, a los principales beneficiarios de incorporar estas capas de medición a los ecosistemas programáticos son ellos. Realmente tú,
¿cuál es el mayor beneficio que ves en esta incorporación de data? O sea, ¿cuál es el mayor beneficiado de esta incorporación? A ver, yo creo que en la medida en la que vamos incorporando más data se va teniendo más información. ¿Vale? Y yo creo que en la medida que vamos teniendo también más información y más data, también se pueden hacer más investigaciones, otro tipo de investigaciones que antes quizá era más complicado hacer y que ahora ya sé que están más cerca de hacerse o ya se están haciendo todas las pruebas. Entonces, por ejemplo, en ese sentido yo creo que la capa de datos nos viene muy bien y sobre todo cuando estamos hablando de algo que es tan importante como la calidad de la data y la estabilidad. Porque es cierto que, por ejemplo, hay algunas mediciones o algunos sistemas que a lo mejor son muy buenos para determinadas acciones y para otros se pueden quedar cojo, pero no pasa nada, porque eso lo acabamos complementando y acabamos uniendo la fortaleza o la fuerza de las distintas fuentes o tecnologías, que yo creo que es de lo que se trata, siempre de sumar. Hablamos de que al final el apoyo tecnológico es muy importante. Una gran tecnología que siempre sale en todas las conversaciones dentro del mundo de la medición es el tema de los SDKs mobiles. Hablabas antes de cómo algunas empresas tecnológicas ya se posicionan lógicamente del lado del usuario y de la privacidad, pero ¿cómo de importantes son, por ejemplo, en el caso de Geomex, la medición SDK o qué valor aportan, o si realmente vosotros tenéis un conjunto de herramientas para hacer lo que decías, la medición más estable y mucho más consistente? Por la naturaleza de dato de mercado, pues llevamos muchísimos años trabajando con Big Data y analizando datos. Y entonces, pues, o sea, aquí o fuera de España. Y entonces, bueno, pues efectivamente con el tema de los SDKs, lo que se vio, hicimos nuestros análisis, vimos que nos eran muy útiles para determinadas acciones, pero para otros se nos quedaban, o sea, vimos limitaciones. Y todo esto pues se contrastó también con RUT, que es el sistema inglés, y efectivamente pues ellos también veían que había determinadas limitaciones. Al final, de lo que se trata con el SDK, yo creo que hay determinadas narrativas que se han instalado en el mercado que sí, que efectivamente afectan a la percepción y que son narrativas que están muy bien, pero que a veces hay que matizar. Entonces, en el caso de Geomex, el SDK fue fantástico porque nos permitió evolucionar el modelo, hacerlo muchísimo más capilar y hacerlo muchísimo más ágil. Entonces pudimos emplear a muchísimas más municipios y también, pues bueno, pues la frescura de datos pues ya fue aumentando la frescura. Incluso tenemos la granularidad para poder hacer programática. Eso es fantástico. Lo que nos sucede a nosotros es que la parte que utilizamos de los SDKs está muy limitada, en el caso nuestro, la limitamos a los orígenes y destinos de los individuos. Porque no nos olvidemos que un SDK también, pues bueno, pues puede, hay elementos que influyen en su funcionamiento. Entonces, nosotros lo que priorizamos en ese sentido fue la estabilidad y precisamente esa estabilidad, pero que nos hace hacer mucha data cleaning y limpiamos muchísimo y demás, pero sobre todo nos vienen esos orígenes y destinos. ¿Qué hacemos para nuestra medición? Con esos orígenes y destinos, luego lo complementamos con más fuentes de data. Por ejemplo, para nosotros, trabajar con satélites, imágenes de satélites es fundamental. ¿Por qué? Pues porque al final, con una foto, tú puedes ver totalmente Madrid a la vez, o Barcelona, o Madrid y Barcelona, hay muchos tamaños, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una capa de data esencial que también ponemos encima de esos orígenes y destinos, de esos routines que nosotros calculamos. En términos legales, incluso todos los temas de privacidad, esa es la parte que también vemos que puede afectar a esa estabilidad de reporte o lo de Apple, ¿no? Lo de pues cuando te randomiza las Mac y a veces pues es difícil pillar ese tipo de teléfonos. Pues nosotros todo esto ahora estamos empezando a incorporar además también pues datos de telco. Entonces, por eso el principio que hemos mantenido, que además no deja de ser algo que está muy vinculado a guidelines internacionales y que te lo llevan diciendo desde hace tiempo, y es que no existe no existe la herramienta que te permita hacer todo lo que necesitas como moneda de mercado. Por eso insisto mucho en moneda o referencia comparativa,
que no estamos hablando de mediciones de campaña concreta, estamos hablando de ese conjunto. Entonces, entendemos que no existe y por eso lo que hacemos son modelos de intensidad de tráfico, que es como funcionamos aquí, que es como funciona Inglaterra o como funciona otros países, precisamente para que con las distintas capas podamos hacer más y de forma estable. Entiendo que... Sí, a ver, yo entiendo que la fotografía satelital, como dices, es un gran baluarte, pero estaba pensando justo en esos espacios donde a lo mejor la fotografía satelital no te aporta, como es el espacio indoor, que además los comentabas tú antes, que son igualmente importantes y creo que es uno de los grandes hándicaps y retos de la medición. Pero fíjate que te corte, perdona, precisamente por lo que te estoy diciendo, porque de lo que se trata, si yo trabajara solo con satélites, te lo admito, pero lo que te estoy diciendo es que una fuente es muy buena para una cosa y no tan buena para otra, y por eso es importante el cruzar. Satélites no es buena para indoor, quizá, pero sí que lo es para otras cosas, y hay modelos a lo mejor de seguimiento de wifi que a lo mejor puede ser muy bueno para indoor, pero no para exterior. Entonces, si juntamos la fortaleza de todos, es lo que nos va a permitir llegar a los distintos entornos. Justo compartimos tú y yo dentro de muy poquito, cuando nos estén escuchando o viendo nuestra audiencia, habremos compartido evento en el foro de programática. Creo que ahí nos daréis más detalles de los avances en medición indoor. Bueno, lo que lo sacas tú, no yo. pero bueno, lo que yo creo que vamos a contar en el foro es precisamente, vamos a hablar del modelo de medición de indoor que estamos trabajando con vosotros. Entonces, yo creo que va a ser la oficialización de que estamos empezando a trabajar. Luego yo entiendo que más adelante, cuando terminemos de hacer toda la primera fase, pues ya se presentará de otra forma. Pero sí, estamos en ello y contaremos un poco cómo lo vamos a hacer. Pero lo importante además es volver, y tengo la sensación de que me repito en el discurso, pero es que es muy importante, que yo entiendo que a vosotros no os interesa, a ver si os interesa. Os interesaría que midiéramos de forma precisa todos los centros comerciales, pero quizá el equilibrio de todo eso lo que supone y todos los costes y los datos de calidad a veces quizás se pueda desequilibrar. Entonces yo creo que lo que vamos a contar es eso, que sobre todo es un planteamiento que nos va a permitir medir vuestro centro comercial, pero también otros centros, el de La Vaguada, el de Murcia, el de Badajoz y el de Barcelona, que podemos ampliar. Bueno, pues invitamos a los oyentes a que escuchen también ese evento que tenemos próximamente y que descubran cuál es la propuesta que creo que va a ser, lo que dices tú, a nivel de eficiencia la más realista. Pero pasemos a hablar de otro tipo de métricas, porque al final estamos viendo cómo se trabaja a nivel de medición, de audiencias, pero cuando hablamos de otro tipo de métricas, como pueden ser, por ejemplo, la cobertura, hablo de métricas muy relacionadas con el entorno digital, ¿vale? Con la programática, cobertura, usuarios únicos, frecuencia, en exterior OTS. ¿Con qué tipo de métricas trabajáis también, aparte de la medición estricta de la audiencia? A ver, nosotros trabajamos las métricas convencionales, que es lo que nos permite la comparación con otros medios, GRPs, coberturas, impactos. Cuando hablamos de digital y programática, pues bueno, pues entonces ya a veces entramos en tareas de estas síficas que parece que estás empezando con todas las mediciones. Entonces, algo que ya existe le cambiamos de nombre o cosas así. Pero bueno, da igual y a veces incluso hay que evolucionar, ¿no? Pero por ejemplo, ahí sí que estamos dando impresiones para toda la parte de programática. Estamos dando la capa de impresiones tal y como se entiende para la parte de exterior, que no necesariamente coincide con el concepto de impresiones en otro medio. Entonces, bueno, pues ahora mismo, sobre todo para programática, lo que estamos es en la fase de impresiones, porque también es con lo que está trabajando el mercado. Cuando llevamos toda esta información de impresiones a los SSPs, que es con la que trabajan también los DSPs, que son al final plataformas que transaccionan en tiempo real, vuestro modelo de medición, Geomex, ¿qué variabilidad puede haber entre la medición que se integra en las plataformas y lo que entendemos en digital con una medición en tiempo real?
Cuando decís medición en tiempo real, ¿me estás hablando de medición de tiempo real, reporte de datos en tiempo real? ¿Estamos hablando real data o real Hablamos de report? todo, hablamos de todo. Claro. Hablamos de todo. Pensemos, es verdad que entiendo que al final hablar de transacción en tiempo real, lógicamente lo estamos haciendo. Claro. Está habiendo una compartición de información en tiempo real con la que evalúan las plataformas para decidir si se compra o no y resolver una compra. Pero al final hay un trasvase de información de impactos, de impresiones que hablábamos. Pero al final esas impresiones, esos impactos, entiendo que son recogidos de datos del pasado. Por eso te digo de la posible variación de los datos del pasado. ¿Cuánta variación hay y cómo trabajan los modelos para intentar hacer correcciones o aproximarse lo máximo posible a lo que sería una medición real en tiempo real? A ver, nosotros como trabajamos, nuestro punto de partida, tú piensas que cuando pasamos impresiones, calculamos las impresiones, lo que estamos calculando también son las métricas globales del soporte. No solo te estoy calculando un pase a una determinada hora, te estoy calculando esto, pero te estoy calculando lo que es el dato de la semana con todo lo que es nuestro modelo de tráfico. Entonces, bueno, pues en nuestro modelo de tráfico, la validación que se ha hecho de él, tenemos superado precisamente con MRC en Estados Unidos, pues lo que hemos hecho ha sido, estamos con esas acreditaciones y bueno, está superado y se ha superado la fase tecnológica y de modelo. Precisamente es la mejor representación de la realidad posible. Bueno, o sea, posible, ¿no? Permíteme que insista. O sea, no, a ver, cuando digo posible, quiero decir, es un poco lo que te digo, que a veces es un modelo tensionado, posible, podría ser mejor, pero no hay inversión en data concentrada de mercado. O sea, hay mucha inversión de data por ahí, pero no concentrada de mercado para poder evolucionar o mejorar muchísimo más todo esto. Claro, tú me estás diciendo, o entiendo, te estoy interpretando, la data que te da un móvil ahora mismo o según estás emitiendo. No sé, yo creo que precisamente la falta de estabilidad me hace dudar de que los modelos sean otros modelos, otras fuentes puedan ser más precisas. Pueden ser precisas en algunos casos, pero de verdad que bueno, si nosotros seguimos valorando y seguimos mejorando toda esa parte, pero bueno, no tengo yo muy claro que las fuentes, en algunos casos puede ser que sí, es que depende de la metodología, es que insisto, todo esto en el caso de Geomes lo tienes que contextualizar dentro de lo que es la operativa de mercado, no de una campaña suelta aislada. Bueno, creo que hemos abierto el melón, el debate, pero antes de finalizar, yo creo que sí que es cierto que la evolución de los últimos años, gracias a la tecnología, ha sido muy rápida. También el empuje del integrarnos en el ecosistema programático ha ayudado a que esta velocidad se incremente. Pero ahora que nos acercamos a final de año, escribe tu carta a los Reyes Magos. ¿Qué le pides a la tecnología? ¿Qué le pides al ecosistema de publishers, anunciantes, exclusivistas para evolucionar? Yo lo que pediría, pediría muchas cosas. Hay una que es clave, que es la estandarización. Es decir, no puede ser que una agencia o que un anunciante esté trabajando con métricas distintas y que no pueda compararlas. O que piense que las está comparando y lo que hay detrás de cada una de ellas. O sea, yo creo que se necesita mucha estandarización. Estandarización de métricas, de cálculos, de audiencias y de inventario. Es decir, que todos trabajemos en un mismo sistema. Yo creo que Geomes lleva trabajando muchos años en este sistema, en esa ambición, sigue en ello. La buena suerte es que tenemos los principales agentes del mercado confían en esa visión. Y es más, aquí tenemos integrados a muchísimos, a los principales agentes. Ese es el modelo de mercado que nosotros perseguimos, queremos. Es el modelo de mercado que se está haciendo en otros países. Entonces, la carta a los Reyes Magos sería principalmente esta. Sería, porque a veces es como que tenemos coches eléctricos que te sirven para una cosa, pero no te sirven para irte a La Coruña, volver y hacer no sé qué. Entonces, pues bueno, pues que tengamos coches de todos integrados, de todo tipo, que te permita hacer todas las rutas que tú quieras. La tecnología que nos permita, pues eso. Ahora mismo nosotros estamos calculando más de
una media de 30 millones de trayectos al mes. Pues bueno, pues todo esto, si lo podemos mejorar y potenciar con más tecnología, mejor que mejor. En estadística siempre se dicen que no hay ningún dato perfecto, pero alguno sirve. Y es de lo que se trata, de que los datos sirvan, sean útiles y que ayuden a movilizar el mercado. Entonces, yo creo que eso sería parte también de los Reyes Magos. Un modelo, otro modelo, otro modelo. Están fantásticos, pero que la base sea común. Yo creo que es mi carta a los Reyes Magos y lo que puede ayudar al mercado. Y lo que puede ayudar al mercado. Me quedo con que el modelo que tenemos actualmente es el mejor posible y que es comparable al de los países que están más avanzados. ¿Crees que la IA nos ayudará a seguir mejorando? Por supuesto. La IA, yo insisto, ha venido para ayudar, ha venido para ir agilizando. Lo único que cuando nos ayudará muchísimo cuando miremos hacia adelante, pero cuando miremos hacia atrás, la realidad es la realidad. ¿Me explico? Entonces, bueno, y luego, pues en eso, pues muy cercanos, como dices tú, a los modelos internacionales, pero no nos tenemos que olvidar. En Inglaterra, en UK, trabajan todos unidos y la inversión es 4 veces mayor a España. En Estados Unidos, la inversión, estamos hablando de 9 billones y la inversión en España pues llega a donde llega. Yo creo que ahí coincidimos en el mismo deseo para la carta y es inversión para ti en desarrollo de capacidades y yo desde luego lógicamente que el medio siga creciendo, que los anunciantes sigan apostando por la publicidad programática en exterior. Perdona que te corte, pero es que van a crecer porque es que lo estamos viendo en internacional. O sea, más del 35% del crecimiento de digital global mundial, cuando en lo que es solo exterior estamos en un 5, yo creo que te está diciendo que te vas a convertir en el rey. Bueno, yo espero que este programa, como en general todo el recorrido que hemos hecho en los diferentes programas, haya servido para divulgar, sobre todo para ser transparentes, para generar confianza, que creo que es algo muy importante en el canal. Y desde luego, darte las gracias por lo sincera que has sido en tus respuestas. No es fácil entrar en el debate de hablar sobre medición en un entorno tan complicado como es el mundo exterior. Y de nuevo, pues muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. Nos seguimos viendo próximamente. Y a todos vosotros, daros las gracias por escucharnos. Como se avanzaba, se acerca el final de temporada. Tenemos un último programa que quién sabe, lo mismo traerá alguna sorpresa. En cualquier caso, para descubrirlo, os esperamos en él y nos vemos pronto. Hasta luego.